hacer una película muy crítica al sistema de productividad, pero sin que ésta se convierta en un panfleto, con consignas que parecieran haber tenido un vaciamiento de sentido proporcionado por esta reproductibilidad masiva que se da con los eslóganes, por ejemplo. Es decir, hacer una película muy crítica y muy elegante a la vez. Y en este caso en particular como una comedia y como una gran celebración. Hola, soy Chintek Neunta y en esta película les quisiera hablar de la última película de Thomas Vinterberg. Esta es una película que vi el año pasado con unos amigos y amigas porque vimos que estaba en la lista del Cannes que no se hizo del 2020 y porque Vinterberg es un director que consideramos muy interesante y al que hay que estar bastante atento a su filmografía. Y es por eso que, como siempre, antes de hablar de la película quisiera contextualizar un poquito al director. Thomas Vinterberg es un director danés y uno de los fundadores del movimiento Dogma 95, movimiento que muy resumidamente consistía en seguir 95 reglas al pie de la letra para tratar de hacer un cine que se condiciera con la realidad. Y bueno, ninguna película logró cumplir a cabalidad con las 95 reglas del dogma porque algunas eran muy estrictas, por ejemplo, no mover ningún elemento de la locación donde se vaya a hacer el rodaje. Vinterberg hizo la primera película de este movimiento, Festen, o La Celebración. Es una película muy cruda sobre un reencuentro y una celebración familiar de una familia que no se ve hace mucho, en la que el hermano menor de la familia, cuando están en la comida en la mesa, confiesa haber sido abusado sexualmente reiteradamente por su papá. Es una película muy interesante y quizás algún día ahonden en ella, y fue con esa película que el director y el movimiento se hicieron conocidos. Y que marca mucho el estilo de Vinterberg, que es un director que le gusta mucho jugar con la desesperación y la impotencia del espectador que está viendo su película. Por ejemplo, podemos mencionar otra película muy conocida de él, Yachten o La Cacería, en la que cuenta la historia de un profesor parvulario, que es Matt Mikkelsen, que producto de un malentendido es acusado de pederastía y bueno, muestra cómo se va derrumbando su vida a poco. Hay mucho que analizar de este director, tanto de su estilo argumental como su estilo estético, pero prefiero analizarlo a través de su último trabajo, cargado de cierta tensión y condensa muchos elementos representativos de la sociedad que quiere representar. Pero en este caso lo hace a través de una comedia muy profunda. Y ya no me extiendo más y presento la película. Druk, o Another Round, que es el nombre en inglés, cuenta la historia de 4 profesores. Martin, que es Matt Mikkelsen, Tommy, que es Thomas Bo Larsen, Nikolai, que es Magnus Sorensen, y Peter, que es Lars Rante. Estos profesores están en la crisis de los 40, sintiéndose desmotivados y que perdieron la chispa. Además, sus clases se habían vuelto aburridas para sus estudiantes, que no los tomaban mucho en cuenta. Es en eso que la celebración del cumpleaños de Nikolai, los profesores y amigos comienzan a discutir sobre la teoría del psiquiatra Finn Skarderud, según el cual el ser humano nacería con un déficit del 0.05% de alcohol en la sangre, y que retornar a ese estado inicial nos volvería algo así como una mejor versión de nosotros mismos. Los profesores deciden probar esta teoría tomando en la semana y tratando de hacer sus clases en este estado. Y como imaginarán, lo que comienza muy bien con los profesores más confiados y extrovertidos, eventualmente comienza a salirse de control. Thomas Vinterberg describe esta película como un tributo a la vida, como un reencuentro con ella, en esta crisis que da a la mediana edad, y con un elemento agregado que es el alcohol, al que se le rinde tributo y crítica al mismo tiempo. Lo que sonará contradictorio, y sí, lo es, pero eso no tiene nada de malo. En el estilo estético, primero quiero destacar la iluminación, con un estilo realista, en la que llegamos a ver incluso cuadros con elementos sobreexpuestos, que es esto que está blanco acá, y que de alguna forma nos remita a algo tan cotidiano y no a la construcción de la imagen que usualmente vemos en el cine. En la fotografía vemos una cámara móvil al hombro que nos confiere cierta sensación de presencialidad, nos hace sentir que somos parte de los acontecimientos, y eso también se puede notar en su cambio de ritmo y técnica, por ejemplo aquí en esta borrachera. Fíjense en el balanceo de la cámara, que es como el balanceo de un borracho que intenta no parecerlo, le da cierta personalidad a la misma captura de la imagen. Es demasiado bueno. Otro ejemplo lo podemos ver aquí, cuando la cámara baja formando un ángulo contrapicado. Y por la angulación del lente y la simetría del plano, es lo que parecía remitir al plano de un escenario, como en un show. Hay un deseo de transmitir realidad y cotidianeidad. Es por eso que se muestra un poco más de lo que uno pensaría que tiene sentido argumentalmente. Y eso es porque no todo funciona en torno a un conflicto central. Por ejemplo, aquí cuando se muestra la cocina, hay un conflicto muy fuerte de fondo para los personajes. Pero de todas formas nos muestran esto. Como una forma de hacernos poner los pies en el lugar de la realidad
y para mostrarnos que el mundo sigue girando, sigue funcionando, más allá de los conflictos internos que uno pueda estar pasando. Bueno, y ahora quería hacer algo que no he hecho, que es un ejercicio para mostrar la genialidad de este cineasta. Veamos cómo estructura la relación de poder y el descubrimiento. Miremos primero este plano, en que Martin se da cuenta que la situación con sus estudiantes se está desbordando. Lo que el director representa primero con este encuadre en el que el personaje es pequeño y absorbido por sus estudiantes que apenas le dejan respirar a la escena. Y aquí es donde vemos el deslumbramiento óptico. Es decir, cuando el ojo se abre y capta la realidad, cuando tiene una especie de revelación. Esta es una imagen arquetípica que veremos mucho en el cine y que probablemente retomen otros videos. Bueno, y ahora, ¿cómo es que ustedes harían la situación revertida? Es decir, cuando se equiparan los roles. Pueden pausar el video si quieren porque es muy interesante hacer el ejercicio de pensarlo. Bueno, veamos. Lo primero sería agregar aire para que el personaje respire. Luego cambiar la posición del personaje con la altura. Ahora vemos que lo que está más arriba es Martin. La cámara se muestra en contrapicado al profesor, mostrando que recuperó el poder que había perdido. Y vemos en primer plano a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el discurso de Martin está llegando a su interioridad. Y finalmente esto es lo más genial. Es que miren aquí, cuando entra la música indicando el cambio y este como alzamiento sacro, algo tiene que ocurrir. Y esto responde a una pregunta. ¿Cómo es que nosotros, como espectadores, y el personaje, nos damos cuenta del cambio que se produjo? Del cambio que se produjo de acuerdo a esta situación del profesor que se estaba desbordando completamente. Y eso es a través de la revelación otra vez, del deslumbramiento óptico que vuelve a aparecer, en la que el conjunto de realidad entra por el ojo. Y eso es justamente lo que nos dará el resultado de lo que están probando, el experimento del alcohol en la sangre. Es decir, llega un momento en que el personaje, a través de este deslumbramiento óptico, lo comprende todo. Es un despertar y una comprensión holística de todo lo que antes no había comprendido. Y justamente lo que vemos... gode grunde til, at D-Dag blev en kæmpe succes. Alliancen, de gik ind og indtog Es a Martin en una posición horizontal, alineado con los estudiantes. Y por último quería nombrar esta referencia de Winterberg a su propia obra, en este caso Yachten. Y no sé si ustedes habrán notado más, pueden comentarla igual. Bueno, y ahora hablemos de las críticas y reflexionemos un poco sobre la película. En general esta película ha tenido una buena crítica, ha tenido un buen pasar, siendo parte de esta lista del Festival de Cannes, recibiendo el Oscar a la mejor película extranjera y en verdad ha pasado por un montón de festivales. He visto algunas críticas desde la moral a esta película en la que la tildan como una apología al alcoholismo y me parece que se la puede releer un poquito más allá. Creo que la mejor forma de describir las ideas que mueven a esta película es un ejemplo que da su director Thomas Vinterberg. In world history, we've been discussing if Churchill was a little bit drunk when he decided to send 250,000 civilians into war. We know that he was a little bit drunk every day, so there's a good chance that he was drunk at that moment as well. Yo creo que es una película muy crítica sobre la cultura del alcohol, pero pensándolo como algo que va más allá del bien y el mal. Es una crítica a esta supuesta racionalidad existente, podríamos decir, en la cultura o en la forma de organización social, y es una oda a la vida porque es un descubrimiento de esta, rompiendo con los ejes que tendría una visión más tradicional. Te permite entender gran parte de la construcción del mundo y las políticas estatales como producto de un absurdo. Y en ese sentido, ¿esta película es una oda al alcoholismo? No, yo creo que no. ¿Es una oda al alcohol? Sí, pero en el sentido de que es el dispositivo que nos permite entender al ser humano más allá de esta concepción ficticia del ser humano como un ser racional. Nos ayuda a entender al ser humano como habitante, como perteneciente a este mundo de lo absurdo. Y bueno, ese sería el video de hoy. Me puse un poco más reflexivo porque las ideas de esta película me parecen muy interesantes. Y ahí pueden comentar ustedes qué piensan, si es que la vieron, reflexiones que le hayan surgido, para que vayamos discutiendo el comentario y yo voy a estar respondiendo ahí. Y eso, si les gustó el video, les pido que por favor lo compartan con sus personas estimadas, le den like y sobre todo que se suscriban al canal para que vaya creciendo. Así que eso sería y nos vemos en el siguiente video.